Desde que tengo memoria, en mi familia siempre hubo historias de miedo, relatos que parecían salidos de una pesadilla. Pero de todos ellos, había uno que me causaba un terror especial, la leyenda del charro negro. Según me contaba mi abuela, este ser oscuro vagaba por los caminos solitarios de San Miguel de Allende, esperando a los incautos que, por curiosidad o por azares del destino, decidían salir a medianoche. Lo más extraño de todo era cómo insistía en contarme esta historia con un tono grave, casi como si fuera una advertencia. La primera vez que escuché de él fue cuando era niño, una noche de tormenta. Mi abuela me narró como un hombre elegante, vestido de charro negro de pies a cabeza, montado en un caballo imponente, aparecía en los caminos cuando menos lo esperabas. Pero este charro no era un hombre común, su figura irradiaba una oscuridad que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Según la historia, aquellos que se cruzaban en su camino nunca volvían a ser los mismos, si es que regresaban. Años después, siendo ya adulto y en una visita a San Miguel de Allende, recordé esas historias. Había salido de noche, después de una fiesta con unos amigos, y de repente, mientras caminaba por un sendero desierto, sentí que alguien me observaba. Al principio pensé que era mi imaginación. La noche estaba tranquila, pero algo en el ambiente se sentía distinto, como si el viento mismo estuviera susurrando un aviso que no lograba entender. De pronto, en medio de esa oscuridad, escuché el relincho de un caballo a lo lejos, un sonido que rompió el silencio y me puso la piel de gallina. Miré alrededor, y aunque intentaba convencerme de que todo era parte de mi mente, no podía ignorar la inquietud que crecía dentro de mí. El recuerdo de la advertencia de mi abuela resurgió en mi mente, haciéndome sentir como si, de alguna manera, estuviera a punto de enfrentarme a esa antigua leyenda familiar. A pesar de la creciente incomodidad, continué caminando, intentando ignorar el eco de los cascos que parecía acercarse cada vez más. Miré hacia el camino detrás de mí, solo para ver cómo la niebla se iba espesando, como si algo invisible la estuviera empujando hacia mí. Recordaba la descripción de mi abuela: es un charro vestido de negro, con un sombrero de ala ancha que le cubre casi todo el rostro. Pero si tienes la mala suerte de cruzar mirada con él, no te quedará ninguna duda de que no es un hombre común. En ese momento, vi una silueta entre la niebla. Era una figura imponente, vestida de charro negro, montada en un caballo que parecía salido de un sueño oscuro. El animal avanzaba despacio, con paso firme, y cada vez que uno de sus cascos tocaba el suelo, un extraño silencio caía sobre el lugar, como si el tiempo se congelara. Intenté moverme, dar un paso atrás, pero era como si mis pies estuvieran clavados al suelo. Sentí que el aire se hacía pesado, cada respiración se volvía un esfuerzo. De pronto, el charro detuvo su caballo a unos metros de mí. Desde la sombra de su sombrero, pude distinguir un brillo en sus ojos, una especie de resplandor rojizo que me miraba fijamente. No decía nada, no hacía ningún movimiento, pero su presencia era abrumadora, como si con solo estar ahí fuera capaz de leer mis pensamientos, de conocer mis miedos más profundos. En ese instante supe que estaba frente al legendario charro negro, el mismo que había escuchado en los cuentos de mi infancia. Intenté recordar lo que mi abuela había dicho sobre qué hacer en esta situación, pero mi mente estaba en blanco. Solo me quedaba esperar que, de alguna manera, esta aparición fuera solo una alucinación, un truco de la mente, pero algo en mí sabía que era demasiado real. Sentía un nudo en la garganta mientras el charro negro continuaba observándome, inmóvil en su caballo. El silencio era tan profundo que incluso mis propios pensamientos parecían sonar demasiado fuertes en mi mente. Estaba petrificado, pero en un intento desesperado, forcé a mi cuerpo a moverse y murmuré una disculpa temblorosa, esperando que, de alguna manera, fuera suficiente para romper el hechizo que esa figura misteriosa tenía sobre mí. Sin embargo, en lugar de desaparecer, el charro inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado, como si estuviera evaluando mis palabras,
midiendo cada uno de mis movimientos. Una voz profunda, baja y calmada, pero cargada de un tono oscuro, resonó desde debajo de su sombrero. ¿Vienes a pagar una deuda?, preguntó con una suavidad inquietante, como si ya conociera la respuesta. Un escalofrío recorrió mi espalda al recordar los viejos cuentos. Aquellas historias decían que el charro negro aparecía cuando alguien tenía un deseo oculto o una deuda que pagar, y su oferta siempre tenía un precio, uno que muchos pagaban sin darse cuenta de lo que realmente entregaban. Mi mente comenzó a repasar frenéticamente si había hecho algo recientemente que pudiera considerarse una deuda pendiente, pero nada parecía justificar aquella pregunta. Lo miré, intentando encontrar las palabras adecuadas, y respondí con voz temblorosa: No, no tengo ninguna deuda. Solo estoy de paso. Él soltó una leve risa, profunda y casi burlona, que retumbó en el aire como un eco siniestro. Todos tienen una deuda, muchacho. Sus palabras parecían deslizarse como un susurro helado por el ambiente. El tiempo, los sueños, el alma misma. ¿Acaso no quieres nada? Puedo darte lo que deseas, siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio. El miedo me invadía, pero también había algo en su voz, una extraña mezcla de curiosidad y desafío, que hacía que una pequeña parte de mí se sintiera tentada. ¿Y si? No. Sabía que no podía caer en su juego, pero su presencia era tan poderosa que casi me hacía olvidar el riesgo. Mis pensamientos corrían a toda velocidad, tratando de encontrar una salida a aquella situación. La voz del charro negro seguía resonando en mi mente, envolviendo el aire a mi alrededor con un peso casi tangible. Todos tienen una deuda, sus palabras se repetían en mi cabeza, como un eco oscuro y persistente. Decidí intentar algo. Si podía mantener la calma y evitar mostrar miedo, tal vez podría encontrar la manera de deshacerme de él. Tragué saliva, tratando de mantener la compostura, y con una voz apenas firme, dije: No necesito nada, de verdad. Solo estaba de paso. Él se quedó en silencio por un momento, observándome con esa mirada imposible de descifrar desde la sombra de su sombrero. Finalmente, alzó una mano y señaló hacia el camino que llevaba hacia el pueblo, un gesto lento, casi ritual. Entonces sigue, muchacho. Pero recuerda, todo aquel que pasa por este camino tarde o temprano regresa. Y la deuda siempre espera, aunque creas haberla olvidado. No sabía qué responderle. Sentía que sus palabras tenían un significado oculto, algo que no podía comprender del todo, pero la frialdad de su tono dejó claro que no era una simple advertencia. Aún así, mis piernas parecieron responder por mí y comencé a caminar lentamente, con la sensación de que sus ojos aún me observaban, incluso cuando no podía verlo directamente. Caminé sin detenerme hasta que la figura del charro se perdió entre la bruma, y en ese momento sentí que podía respirar de nuevo. El aire, aunque helado, dejó de pesar sobre mis hombros, y el silencio parecía menos opresivo. Sin embargo, mientras me alejaba, una voz en el fondo de mi mente no dejaba de recordarme su última advertencia: la deuda siempre espera. Me apresuré a regresar al pueblo, aún sintiendo la presencia del charro negro como una sombra que me seguía de cerca. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio de la noche, y no podía evitar girar la cabeza de vez en cuando, asegurándome de que no había nada detrás de mí. A pesar de que había dejado su figura en el camino, la sensación de que algo oscuro y siniestro continuaba observándome me resultaba casi insoportable. Cuando por fin llegué a la entrada del pueblo, me detuve un momento para recuperar el aliento y aclarar mis pensamientos. Al mirar las luces de las calles y las casas a lo lejos, sentí una especie de alivio, como si la civilización me ofreciera un refugio del mundo oscuro al que había estado expuesto. Entré al primer bar que encontré, buscando compañía, calor, algo que me ayudara a borrar de mi mente el encuentro. Sin embargo, en cuanto pedí un trago y me senté, noté que algunas personas me miraban de forma extraña.
Era como si reconocieran algo en mí, algo que no podían explicar. Me armé de valor y le conté al bartender lo que me había sucedido en el camino, esperando que tal vez tuviera una respuesta o alguna explicación para lo que acababa de vivir. ¿Dices que lo viste?, preguntó el bartender con voz grave, sus ojos mostrando una mezcla de respeto y miedo. Bajó la voz y continuó: nadie habla del charro negro a la ligera, chico. Se dice que él aparece a los que deben algo, los que están en busca de algo que no pueden pagar. ¿Estás seguro de que no le pediste nada? ¿Ni siquiera pensaste en hacerlo? Negué con la cabeza, aunque la duda comenzó a enredarse en mi mente. ¿Había deseado algo en algún momento sin darme cuenta? Los recuerdos de esa noche seguían difusos, y el miedo que me había invadido parecía haberme nublado la razón. Empecé a sentir que tal vez había dejado algo importante en ese camino, algo que ni siquiera comprendía del todo. El bartender notó mi incomodidad, tras un suspiro, dijo en voz baja: no es solo un hombre, chico. Es algo más antiguo y peligroso. Las leyendas dicen que siempre vuelve por aquellos a quienes señala. Puedes intentar huir, pero no importa cuánto corras, él siempre encuentra la forma de cobrar su deuda. Mis manos comenzaron a temblar al escuchar esas palabras. A pesar de que quería pensar que solo eran supersticiones, algo en mi interior me decía que lo que había vivido era real. Y lo peor de todo era la sensación de que, en algún lugar oscuro y apartado, el charro negro todavía estaba esperando el momento para reclamar lo que yo, de alguna manera, le había prometido. Recuerdo que las horas parecían desvanecerse en esa inquietante quietud de la madrugada. Los susurros del viento en las ramas y el crujir de la madera vieja de la casa me tenían en un estado de alerta constante. Mientras observaba desde la ventana, me sentí atrapado en un estado entre la realidad y lo que mi mente comenzaba a creer. Y de repente, en un momento de calma, ahí estaba de nuevo. La figura del charro se perfilaba en el camino polvoriento, esta vez más cerca que antes. La luna iluminaba su silueta, y el sombrero ancho y oscuro parecía absorber la poca luz alrededor. Sentí un escalofrío profundo cuando noté que esta vez no estaba solo. Parecía que, detrás de él, sombras se alzaban como acompañantes espectrales, apenas visibles pero perturbadoramente presentes. Mi respiración se volvió errática mientras observaba, incapaz de apartar la mirada. Mis pensamientos se interrumpieron cuando escuché a alguien murmurar detrás de mí. Mi abuela había entrado en la habitación sin que me diera cuenta, y sus ojos estaban fijos en el charro al otro lado del vidrio. Con un tono susurrante, comenzó a decirme que ese hombre no era de este mundo, que estaba aquí para reclamar algo que le habían prometido hacía mucho tiempo. No es el primero que viene en busca de lo suyo, me dijo, y una sensación de terror comenzó a instalarse en mi pecho. La abuela, con voz quebrada, me confesó que aquel charro no siempre había sido una leyenda en la familia, sino un espectro que generaciones atrás hizo un pacto oscuro con un antepasado. Vendrá por lo que le pertenece, por el alma de quien tiene la deuda, dijo con los ojos fijos en mí. La realidad de sus palabras se sentía como un peso tangible, algo que no podía ignorar. En ese instante, la figura comenzó a acercarse aún más, arrastrando su andar por el camino, sus botas resonando en la tierra con un eco inquietante que parecía traspasar las paredes. La figura del charro estaba más cerca que nunca, y cada paso que daba hacia la casa parecía resonar directamente en mi pecho, haciendo que cada latido fuera más pesado y angustiante. Mi abuela me tomó de los hombros, con su mirada fija en mí, casi suplicante. No debemos enfrentarlo. Su deuda es con nuestra familia, y solo así podrá descansar, susurró, como si cada palabra fuera una revelación cuidadosamente guardada. Intenté preguntar qué significaba todo eso, pero mi abuela solo murmuró algo en voz baja, una especie de oración o súplica que apenas lograba entender. Me di cuenta de que en sus ojos había una mezcla de terror y resignación, como si hubiese estado esperando este momento toda su vida. De repente,
el viento se alzó con fuerza, golpeando las ventanas y haciendo que los árboles alrededor de la casa se agitaran con violencia. La figura del charro ahora estaba en el porche, y el sonido de sus botas golpeando la madera era ensordecedor, llenando cada rincón de la casa. Me mantuve paralizado mientras la sombra de su figura se proyectaba en la puerta, que empezó a temblar como si él estuviera a punto de entrar. Mi abuela continuó con su murmullo, sosteniendo en sus manos una vela que chisporroteaba con cada palabra. Sentía que aquello era un último intento de protegernos, de mantener al charro fuera, pero también sabía que algo en él parecía inevitable, como si lo hubiera estado esperando por generaciones. Finalmente, en un tono firme pero quebrado, mi abuela me dijo: no debes mirarlo a los ojos, pase lo que pase. Si entras en contacto con su mirada, él te llevará con él. La advertencia me llenó de un terror tan profundo que apenas podía respirar. Esa noche, la tensión en el ambiente era casi tangible. Sentíamos que algo terrible estaba a punto de suceder, pero nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta. Decidimos quedarnos todos en la misma habitación, intentando protegernos unos a otros. Afuera, el viento comenzó a soplar con fuerza, sacudiendo las ventanas y haciendo crujir las paredes de la casa. Todo parecía conspirar para mantenernos en un estado constante de alerta. Fue entonces cuando oímos nuevamente los pasos pesados. Esta vez, estaban más cerca que nunca, como si alguien estuviera caminando por el pasillo justo frente a la puerta de la habitación en la que nos encontrábamos. Todos nos miramos con ojos llenos de miedo, sabiendo que esa figura oscura podría estar a tan solo unos metros de nosotros. Con el corazón en la garganta, nos armamos de valor y nos acercamos a la puerta. Al abrirla, el pasillo estaba vacío, pero el eco de los pasos aún resonaba en el ambiente. Fue entonces cuando uno de nosotros, con la voz temblorosa, sugirió que quizás el espíritu del charro negro nos estaba acechando porque había algo que no queríamos ver o aceptar. En ese momento, comenzamos a recordar historias que habíamos escuchado sobre el charro negro y sus encuentros. Muchos decían que aparecía ante aquellos que tenían una deuda pendiente o que habían cometido una injusticia, un pecado, algo que debía ser pagado. Nos quedamos en silencio, y uno de nosotros comenzó a murmurar sobre una leyenda que escuchó hace tiempo. Según decían, el charro negro no solo era una figura espectral, sino un juez de los pecados. Aquellos que lo veían estaban siendo juzgados por algo que habían hecho, o peor aún, algo que intentaban ocultar de sí mismos. Todos intercambiamos miradas nerviosas, preguntándonos si había algún secreto oculto en nuestro grupo. Mientras el viento seguía azotando la casa, decidimos que debíamos salir de allí. Pero al abrir la puerta principal, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Afuera, bajo la tenue luz de la luna, estaba el charro negro, esperándonos. Su figura era imponente, con la capa ondeando en el aire y el sombrero ocultando casi por completo su rostro, pero era imposible no sentir su mirada fija sobre nosotros. Nadie se movía. Era como si nos hubiera atrapado en algún tipo de trance. Lentamente, el charro levantó una mano, señalándonos con un dedo que parecía emitir una sombra aún más densa. Sentí que el tiempo se congelaba. En ese momento, nadie sabía qué hacer. Cada uno de nosotros estaba paralizado, atrapado por el intenso miedo y la presencia abrumadora del charro. Sentí mi pulso acelerarse, y apenas podía respirar. La oscuridad alrededor de su figura parecía extenderse, envolviéndonos. Fue entonces cuando uno de mis amigos, reuniendo el poco valor que le quedaba, intentó hablarle, pero su voz apenas salió en un susurro entrecortado. El charro inclinó levemente la cabeza, como si hubiera escuchado, y avanzó un paso hacia nosotros. En ese momento, todos retrocedimos, pero él seguía avanzando a paso lento y seguro, como si disfrutara de nuestra desesperación. Era como si cada paso suyo marcara una sentencia. Finalmente, uno de nosotros rompió el hechizo del miedo y comenzó a correr hacia el bosque, seguido de todos los demás.
Mientras corríamos, se escuchaban pasos detrás de nosotros, fuertes y constantes. No importaba cuánto nos alejáramos, el charro parecía estar siempre cerca, acechando. Sentía su presencia detrás de mí, y en algún momento miré hacia atrás, pero lo único que vi fue su sombrero negro y su capa ondeando en la oscuridad. Logramos llegar al pueblo exhaustos y temblando, sin atrevernos a mirar atrás de nuevo. Desde aquella noche, ninguno de nosotros ha vuelto a ser el mismo. En sueños, en la quietud de la noche, escuchamos sus pasos, sentimos su sombra y sabemos que, aunque logramos escapar, el charro negro de San Miguel de Allende siempre estará al acecho, esperando el momento perfecto para cobrarse su deuda.